cerrar filas en torno a Donald Trump para vencer a Hillary Clinton en las elecciones de noviembre. La pregunta es, ¿cuánto realmente dentro del Partido Republicano y quienes votan históricamente por el Partido Republicano van a respaldar a Donald Trump? Y por lo tanto, como decíamos al comienzo, Donald Trump está a solo una persona, Hillary Clinton, de convertirse en presidente de Estados Unidos. ¿Quiénes están con nosotros para conversar esta noche? Patricio Zamorano, analista político y académico residente en Washington, D.C., un hombre que además es director ejecutivo de la consultora Infoaméricas. Le queremos agradecerle que esté aquí. Gracias. Patricio, bienvenido, buenas noches. Gracias, saludos. Felipe Vergara, analista político de la Universidad Andrés Bello. Muchas gracias, Felipe, por estar aquí. Bienvenido, buenas noches. Hola. También está con nosotros Ingrid Bachmann, académica de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica. Gracias por estar aquí, bienvenida, buenas noches. Y don Walter Sánchez, director del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Don Walter, bienvenido nuevamente. Buenas noches, gracias por la invitación. A ver, Patricio, vamos a tratar de ir, porque vamos a aprovechar que has estado en Washington y que has mirado, digamos, la realidad ahí de cerca. En la perspectiva, para poder entender, ya vamos a ir, por supuesto, a lo que se proyecta. ¿Cómo Donald Trump llegó hasta donde llegó? Porque es como la pregunta que todo el mundo se hace, pero nadie tiene respuesta. Donald Trump es como la vaguada costera, como que todo el mundo sabe más o menos lo que es, pero nadie se la puede explicar. Bueno, exactamente, y dio una pista una de sus funcionarias que dominaba el tema comunicacional y que renunció hace 2 o 3 meses y que señaló algo que sospechábamos algunos, ¿no? Que efectivamente él fue capaz de, digamos, de sondear una opinión que flotaba en el ambiente. Acuérdate que los Estados Unidos es mayoritariamente, al contrario de lo que la gente cree, es mayoritariamente blanca y pobre, rural. Y él sintió que había un tema, digamos, flotando que tenía que ver con una visión conservadora de la sociedad, racista, xenófoba, misógina, pero que al mismo tiempo él tampoco se la creía. Ella revela que Trump no se creía lo que iba a pasar en el futuro. Y una de las primeras declaraciones que hizo polémica fue acusar a los mexicanos de violadores y criminales, etcétera. Y lejos de ser condenado, digamos, por el voto, no así por la clase política, él incrementa su votación interna. Entonces, él tampoco se la creía, tampoco pensaba que iba a llegar tan lejos y eso no cabe duda. Acuérdate que él era un empresario farandulero que no tenía ningún tipo de, digamos, de plataforma política seria. Entonces, efectivamente, yo creo que el primero en estar sorprendido es el propio Trump, de tan lejos que ha llegado hasta ahora y está a puertas de ser el candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos. Es increíble. Podría decir uno, Felipe, que tenía diseñada la estrategia, porque uno mira, hay un artículo en el diario El País hoy día a la tarde bien interesante que decía los 10 pasos que convirtieron a Donald Trump en candidato, y entre otras citaba, por ejemplo, cuando boicoteó un debate, se peleó con periodistas de Fox, o sea, no solamente el tema de los mexicanos, sino que el anunciar un aumento de aranceles para los chinos, el hacer el registro para los musulmanes, parecía que lo tenía como de manual, de catálogo, el qué es lo que le podía interesar al elector como para llegar y decirlo, o simplemente fue improvisando y tanteando en el terreno. Ahora, estratégicamente fue muy astuta su campaña, porque en el fondo lo que hizo fue ni siquiera generar mayores propuestas, sino que fue una campaña totalmente descalificadora de cualquiera de sus adversarios. Y eso posiblemente hoy día, en una sociedad como la americana que tiene una sensación de descontento, que hay un malestar generalizado que los ha acompañado, que hay un temor ante el tema de México y la droga, ante el tema musulmán y los atentados, le da justo donde quieren escuchar. Lo que me sorprende es que un pueblo que uno asume que es tan ilustrado pueda caer en este tipo de populismos baratos, porque en realidad, por ejemplo, lo que dijo ayer, tú mismo lo tocaste en la radio, contra el papá de Ted Cruz. El hijo tenía una vinculación con Lee Harvey Oswald, claro, el asesino de John Kennedy. Que salió en un tabloide amarillento de la prensa sensacionalista americana. O sea, ¿cómo le puedes dar a un público? Nos debería preocupar a todos, porque esto trasciende el populismo americano. O sea, lo vemos en Venezuela. ¿Cómo llega? Vamos a ir a eso en un segundo más, porque creo que es el fondo del asunto. ¿Qué es lo que ocurriría con los Estados Unidos con Donald Trump como presidente? Creo que ese escenario hoy día hay que mirarlo con un poquitito más de cercanía porque ya fue despejando a otros candidatos en el camino. Pero antes déjame preguntarte, Ingrid, ¿cómo mutó tanto el elector de apostar por figuras como George Bush, que tenía un discurso completamente diferente al de Donald Trump hace algunos años y que se convirtió en presidente y se convirtió en candidato del Partido Republicano, a ahora estar, digamos, eligiendo a este personaje? ¿Qué pasó con el elector tradicional republicano que mutó del hombre que planteaba el conservadurismo con compasión
a este otro que es de conservadurismo poco y de compasión menos. A ver, pasaron muchas cosas. Uno es el desencanto con la política tradicional. Claramente el elector más típico está aburrido de Washington y de ese tipo de políticas. Quiere un tipo que, por ejemplo, que tiene cero experiencia política. O sea, no ha sido ni siquiera, no sé, presidente de centro de curso. Claro. Nunca ha sido electo en nada. En nada, absolutamente nada. Entonces es un tipo que es outsider. O sea, el tipo es famoso en el fondo, por ser millonario, por su programa de televisión, no por ser un político, no por participar en debates. Es un tipo que está afuera y responde a ese desencanto. Y además un tipo que literalmente dice lo que se le da la gana. Entonces ha enganchado con gente que piensa, aquí hay alguien que dice la verdad, cómo se piensa, que no tranza, que no hay compromiso, que, entre paréntesis, creo que ni siquiera tiene ideología. ¿En qué cree Trump? Nadie sabe. Yo creo que ni él sabe en qué cree, ni le creo lo que él dice que él cree. Pero logró enganchar con gente que necesitaba, en tema de populismo también, como dijeron aquí, alguien que le diera voz a esa queja, a ese malestar, y él lo personifica perfectamente. ¿Cómo el Partido Republicano, por otra parte, Walter, entonces permite que Donald Trump llegue tan lejos? Porque se inscribe como candidato y si uno hubiese tenido una mínima sospecha, al menos me imagino, no lo habrían dejado llegar hasta ahí. No es precisamente el Partido Republicano el, digamos, presidente del fan club de Donald Trump, es decir, su propia colectividad quisiera que no fuera él el candidato, pero no tiene otra que resignarse. Quizás yo creo que está mostrando su candidatura tan extravagante, es decir, que usa prácticamente todo tipo de ramplonerías contra todo el que se le ponga por delante, enganchó en una opinión pública un poquito desencantada, tanto de lo que había sido la administración republicana como del mismo Obama. Y eso yo creo que el Partido Republicano no lo supo capitalizar, vino toda la experiencia del Tea Party, un grupo ultraconservador que un poco fue el hazmerreír de los procesos políticos al interior de del Partido Republicano y hoy día se leía, ¿no es cierto?, que un partido con 130 años de experiencia se dispara en los pies en este momento. Deja un partido prácticamente muy débil, muy frágil, muy... prácticamente fragmentado en distintos grupos. ¿De quién dirías tú que la culpa realmente es de que el partido esté fragmentado? ¿De una figura como Donald Trump? ¿O en realidad, en estricto rigor, esto viene desde el Tea Party, que es el que provoca ese cisma, esa división, y en medio de esa grieta se mete Donald Trump? Yo creo que el proceso viene un poco de la parte final. Reagan ha ido creciendo, ha ido disminuyendo la figura de Bush y Bush en su etapa final, el involucramiento en guerras externas a un costo... Bush hijo. Bush hijo, con un costo sideral para el país, en vidas humanas, en gasto en armas, etcétera. Yo creo que eso le hizo un daño a la sociedad norteamericana. La imagen de Estados Unidos era muy difícil recuperar. Viene el 11 de septiembre, viene el caso de Obama. Obama logra mejorar un poco con su simpatía la imagen de Estados Unidos en el mundo, pero el ripio que había molestado al americano medio, al blue collar, que se llama el de corbata, pero que es pobre, que vive en las afueras de las grandes ciudades. Él está descontento con todos los washingtonianos y de alguna manera Trump se arma de eso, captura al partido. Yo creo que con esto, en el fondo, el partido o se rinde o llega a un tipo de negociación con Trump. Pero es un daño irreversible al partido. También es una elección para los demócratas, que también tienen que unirse como partido, porque también están fracturados. Vamos a ir con ellos en un momento más, pero hoy día claramente Donald Trump que captura nuestra atención. Vuelvo contigo, Patricio, y ya quiero mirar la realidad dentro del Partido Republicano y si tiene algo que hacer o simplemente asumir que es Donald Trump su candidato. Pero antes de eso, ¿cómo se explica, tú que vives ahí además, que un país elija por dos, digamos, periodos además consecutivos a un presidente afroamericano con un discurso totalmente, diametralmente opuesto al de Donald Trump y ahora esté erigiendo una figura como él? ¿Qué pasó entre medio con un presidente que prometió, y varias de las cosas que prometió las ha cumplido, algunas a media, otras bien cambiadas, pero digamos que salvando la promesa, y ahora Donald Trump se convierte antagónicamente a Barack Obama en una figura que tiene tantas portadas o incluso más que las que en su momento estaba consiguiendo Barack Obama? Bueno, es que viviendo en Washington, te queda absolutamente claro que
esta situación actual es una cosecha del propio Partido Republicano. Hay que recordar que esta es la etapa más polarizada y más bloqueada entre los partidos en el Congreso de los Estados Unidos. No hay ninguna otra, digamos, parte de la historia contemporánea en que el sistema político ha estado bloqueado. El Partido Republicano no acepta absolutamente ninguna propuesta del presidente Obama y viceversa. Pero al mismo tiempo, cuidado con el tema. Hay que recordar, si las elecciones fueran este domingo, Hillary Clinton ganaría entre el 55 y 60%, dependiendo de las fuentes, y Donald Trump 35-40%. Es decir, cuidado con eso. Él tiene una importancia, digamos, digamos, fundamental dentro del Partido Republicano, no así a nivel federal. Perfecto, hay que tener cuidado con eso, claro. No perder ese punto importantísimo. Entonces, incluso si fuera Sanders versus el candidato Trump, Sanders incluso tiene más ventaja porque, claro, hay una contradicción importante dentro de la agenda programática. Sanders está a la izquierda del Partido Demócrata. Entonces, no hay que perder ese punto de vista independientemente del efecto mediático de Trump. Porque el mismo efecto que se ve en Chile, ¿no?, que sale en las cámaras todos los días, hay una sobrevaloración, yo diría, del personaje Trump por la forma en que se expresa, es muy polémico, excéntrico, pero no significa que el pueblo estadounidense vaya a votar necesariamente por él. El pueblo no, pero el Partido Republicano, el elector republicano sí está votando. Pero ningún candidato ha ganado con solo el voto blanco de hombres. Ningún candidato presidencial va a ganar solamente con el voto blanco de hombres. Tiene que ganar con un porcentaje de las mujeres, con más del 60%, tiene que ganar con un alto porcentaje de los latinos. Acuérdate, Obama obtuvo un 90% del voto afroestadounidense. Entonces, para poner un punto que tengamos de inflexión y de reflexión en el tema. Me gusta esa reflexión. Ahora, te pregunto a ti, Felipe. Donald Trump hace un año no existía. La contienda era Hillary Clinton, Jeb Bush. Donald Trump construye una candidatura en función de una estrategia que desconozco si la diseñó o es puro olfato, pero como sea le resultó y fue despejando el camino eran 14 inicialmente candidatos y finalmente se queda con la nominación. Y todavía no ha ido por Hillary. ¿Podría ocurrir que eventualmente Donald Trump consiga, modificando su discurso, el porcentaje de votos que le falta? Es una pregunta sutil. ¿Podría ser presidente de Estados Unidos Donald Trump? ¿Podría ganarle a Hillary? Bueno, desafortunadamente, bajo mi opinión, podría llegar a pasar. O sea, no sería la primera vez que Hillary se parte como ganadora y termine perdiendo. Con Obama, ella llevaba todas las de ganar, y Obama le dio vuelta en las primarias el electorado. Y además, Obama cautivó un voto, que era el voto que no votaba en Estados Unidos. Entonces, a mí nadie me dice que el voto que no es habitualmente votante de Estados Unidos no se parece ese día a votar por Trump y cambie la elección. Sería el terror. Lo digo desde las vísceras, en realidad, no desde claro, la cabeza. Lo que uno quiera, o sea, no es un escenario que uno debiera descartar completamente. Jamás me hubiera imaginado que Donald Trump iba a ser candidato. Que Donald Trump iba a llegar a ser el candidato republicano y que Jeff Bush, ¿sí? Jeff Bush, el gobernador de Florida. El gobernador tuvieran que prácticamente no existiera en la fue primaria. el primero que se bajó. Claro. Yo creo que además vio venir este camión, esta planadora, y dijo: yo a esta pelea no tengo cómo meterme. De hecho, trató en algún momento de buscar la misma retórica, el lenguaje, y no le resultó. Básicamente porque es un político de viejo cuño, formado de otra manera, a la usanza, digamos, del padre. Él era el más heredero, además de George Bush. Quiero decir que Bush padre e hijo, hoy día todo esto ya dijeron que por Donald Trump no votan. Así lo aclararon. No sé cuánto puede arrastrar, digamos, en términos de electorado, pero yo sé que la pregunta que le hice a Felipe la quieren responder ustedes dos, así que aprovechen de responderla. Sí, pero antes de eso, déjame aprovechar de preguntarle, además de esa, pero quiero que me respondan si cree que Donald Trump puede ganar, si el Partido Republicano tiene algo que hacer para evitar que Donald Trump sea su candidato. Es decir, que en la convención eventualmente se nomine a otro. A ver, podría técnicamente pasar, sí, pero precisamente como es un equipo un partido tan dividido, el hacerse esa suerte de autogolpe, o sea, las consecuencias pueden ser aún peores. Claro. Porque significaría dividir al partido. O sea, Trump ha dicho, incluso advirtió antes, que si él no conseguía la nominación, iba a ir como un tercer candidato independiente. Y lo anunció desde un principio. Claro. Entonces, si efectivamente logran de alguna manera juntar y armar un Frankenstein de candidato con los delegados de uno, de otro y de los otros 13 que quedaron en el camino, en el fondo no queda tan claro que el partido vaya a ir, el fondo que las bases vayan a votar por él. Para ti, Donald Trump tiene la primera opción, ¿y crees que tiene posibilidades de convertirse en presidente más allá de si tú quisieras que eso ocurriera? O sea, es una posibilidad. No se descarta para nada.
Don Walter. Yo pocas veces me tiro a la piscina en este tipo de Yo escenarios. lo sé, pero me electorales, quería preguntarle igual. Pero gracias por su inquietud. Yo esta vez me lanzo a la piscina. Yo creo que un poco lo que Patricio nos dice en materia de que es un voto muy blanco, muy sesgado, que no va a tener el apoyo de la mujer, esa mujer relativamente pobretona, blanca, pobretona, que vive en las afueras de las ciudades, que necesita apoyo para sus hijos. El mismo voto extranjero, especialmente los latinos, juegan un papel importante, al menos hacen ruido. Yo creo que leyendo un poco los registros electorales que uno mientras lo llaman y se prepara para estas entrevistas, yo creo que el escenario es el candidato de los republicanos, pero no creo que vaya a llegar a la Casa Blanca, no por las bondades de Hillary, y en eso soy bien crítico, ¿no es cierto? Hillary no fascina en este momento a los electores norteamericanos. Claro. La broma que hace el presidente el presidente Obama en la cena con los corresponsales es muy simpática, ¿no es cierto? Dice que la señora Clinton captura a los jóvenes de la misma manera como una tía vieja crea un Facebook. Es decir, negando todo tipo de fascinación de la juventud por votar por Hillary Clinton. Se ríen de sí mismos, pero no tiene el apoyo que debiera tenerse. Pero ante este escenario de un país gobernado por Trump, yo creo que ella es la alternativa y en ese sentido no creo equivocarme. Ahora, en materia de predicciones, a lo mejor tú estás en lo correcto de que esto puede ocurrir. Yo lo veo que efectivamente, más bien, estas últimas declaraciones, el discurso sobre política exterior, ¿no es cierto?, es realmente penoso. O sea, tú ves que el tipo tiene una visión del mundo que no se adecua a los tiempos de hoy, lo repitió Obama de nuevo, y yo creo. Eso, sino que Patricio, cuando él dice que su principal asesor en política exterior es el mismo y que confía mucho en su instinto, cuando es capaz de salir a cuestionar a las mujeres de la manera en que lo hace por un tema tan delicado como, por ejemplo, el aborto, cuando compara a su mujer con mujeres de otros candidatos, cuando todo el mundo entiende, digamos, que las mujeres de los otros candidatos son mujeres promedio norteamericanas y la suya una modelo extraordinariamente guapa, y aún así la gente lo sigue respaldando. Pareciera que es como un candidato de teflón, nada se le pega a él. Sí, pero él tiene un tema histórico que hay que destacar que es bastante peligroso. Él está usurpando y desarrollando un tema que es el excepcionalismo estadounidense, que es una corriente bastante fuerte dentro de los Estados Unidos, que señala que Estados Unidos a través de su historia se ha transformado en un país especial. Es un país con cierto liderazgo, tiene un sitial en el planeta autodesignado, es una autorreferencia bastante potente y que lo obliga a Estados Unidos a estar en la primera línea del liderazgo mundial. Y eso es muy a lo Reagan. Por eso es que el eslogan de Trump es muy similar, de volver a ser Estados Unidos grandioso nuevamente. Entonces, él está jugando con esta población blanca, pobre, rural, lamentablemente no con mucha educación y que cree que el país ha ido en una debacle. Pese a que hay una recuperación económica muy importante, pese a que el desempleo está técnicamente bastante bajo, 4 o 5%, técnicamente inexistente, controlado, una inflación mínima, el país está muy bien. Pero claro, él vende esta visión, digamos, que va en contra del excepcionalismo estadounidense y quiere recuperar ese sitial, que es un mensaje que pega mucho a la población más conservadora y menos cerrada. Acuérdate que Estados Unidos es una cosa, son las costas, ¿cierto? Miami, Nueva York, Washington, un poco Chicago, Los Ángeles, California, y otra cosa es el medio del país. El país es mayoritariamente blanco pobre, no es en cuanto a volumen y en cuanto a porcentaje, claro. No son los afroestadounidenses, no son los latinos, y esa población es conservadora, es republicana. Entonces él está jugando a esa población que tampoco sabe de política exterior, que no entiende absolutamente nada, que alimenta a las Fuerzas Armadas con sus hijos. Entonces hay un tema fundamental ahí muy peligroso, roza un tema fascista en el sentido de idealizar al país y de ofrecer, digamos, una visión nueva de que el país, digamos, se enfrente a la fuerza inmigrante que es negativa, contra las mujeres misóginas, contra los musulmanes, digamos, islamofóbica. Entonces, hay un tema que yo concuerdo un poco con lo que se ha expresado. Yo, viviendo en Washington, obviamente Trump rompe con valores fundamentales del pueblo estadounidense. Una cosa es el gobierno estadounidense, otra cosa es el pueblo estadounidense, valores de integración, de diversidad, de respeto hacia la tolerancia. Ya. Y ese es un tema muy delicado. ¿A quién entonces Donald Trump, Felipe, debería echarle mano para ser su compañero de fórmula, el que aparezca con él en el ticket?
Porque ya hoy día esbozaba que le gustaría que fuera Kasich, y de hecho le hizo un guiño también a Ted Cruz. Pero no sé si alguno de los dos quisiera ser el vicepresidente de Donald Trump o su compañero de fórmula. ¿Quién podría ir ahí? El hijo dijo hoy día que tendría que ser alguien que trabajara. No sé si eso era una con sarcasmo o no, pero llegó a asustar cuando lo sacó la Fox como Twitter. Yo no sé si él Trump, por las características que tiene, va a estar dispuesto a... Bueno, él reconoció ayer que necesitaba un político en ese cargo, porque la verdad es que no se entiende con los senadores y tiene que saber entenderse con los senadores. ¿Qué político estará dispuesto a esto? Yo te aseguro que mucho, ¿no? Al final del día, ante la posibilidad de generar vitrina y generar oportunidades hoy día, muchos se van a prestar. No sé si los que estaban en primera línea, pero sí van a haber fuerte importante. Y un dato también a considerar, solo extrapolando al caso chileno, en Chile solo el 7% de la población se interesa en temas políticos. O sea, lo que nosotros discutimos, al gringo medio, no es tema. Entonces hay que tener mucho ojo en ese sentido, porque en el fondo nosotros hablamos de política exterior y eso que somos de afuera. Tuve la oportunidad de vivir en Washington, 80% de la población negra. Pero la verdad es que estos temas para ellos no son temas, sus temas son hacia adentro, lo que pasa dentro del país. Y Trump es un vendedor de ilusiones, encantador de serpientes fantástico. Hillary Clinton tiene un menester complejo. Todavía no llega a la nominación, aunque es evidente que la va a conseguir. Pero Bernie Sanders no ha hecho mala campaña. Es el candidato que menos plata ha gastado y por el que más simpatizan los jóvenes. Y ese es un tema que a ella le pesa, en ambos sentidos. Por lo tanto, como bien decía Walter hace un momento, el Partido Demócrata tampoco es que sea precisamente, digamos, Alicia en el País de las Maravillas. Aquí está viviendo también momentos de fricciones. Y aun cuando Hillary y Bernie Sanders tienen una buena relación personal, de todas formas están mostrando dos miradas antagónicas prácticamente de cómo habría que administrar un país. Esa pugna ha pasado más desapercibida, probablemente porque Donald Trump copa prácticamente todas las portadas, pero cómo debiera Hillary también administrar y en algún momento resolver, cuando tenga que designar a su propio vicepresidente, a su compañero de fórmula, para recoger una parte del electorado demócrata que considera que en realidad no debería ser ella, sino que es un tipo como Bernie Sanders, socialista. Probablemente va a ser ese uno de los factores. Alguien que sea joven, alguien que sea más progresista que ella, que le sirva de ese balance. Bernie... O sea, alguien que sea progresista, porque Hillary así como progresista no es. No, pero... O sea, no es republicana, digamos. No, pero hay la conservadora dentro del Partido Sí, es la Demócrata. conservadora, pero es curioso porque ha sido demonizada como esta socialista hasta hace poco, hasta que salieron gente que era mucho más socialista que ella, porque es muy fácil acusarla. Sí. Es que cuando conocimos el verdadero socialismo del Partido Demócrata con Bernie Sanders... Y los estadounidenses tampoco es que conozcan el verdadero socialismo tanto. No, claro, o sea, para ellos Bernie Sanders es como comunista. O sea, es Lenin reencarnado casi. Pero probablemente alguien más progresista, alguien que le sirva de ese balance en el fondo para precisamente atraer a esa gente que dice yo votaría demócrata, pero Hillary no me convence, necesito a alguien con mis ideas. Y yo sospecho que de hecho es parte de las motivaciones de Bernie Sanders para seguir en carrera, entre otras cosas para forzar los temas más progresistas en la campaña, o sea, obligarla a adoptar una plataforma más progresista. Ya. ¿Quién podría...? Yo creo que eso lo logró. Lo logró. Él colocó en la izquierda norteamericana la autocrítica a un sistema capitalista que es cuestionada por un propio capitalista. O sea, yo creo que eso es lo interesante, ¿no es cierto? Porque Sanders le estaba mandando un mensaje a la sociedad norteamericana de que es necesario hacer las cosas de otra manera, de que esto de la compasión no es un discurso socialista, sino tiene que ser un discurso que tome a toda la sociedad, porque hay discriminación, hay pobreza, hay problemas de racismo al interior de la propia sociedad que tiene que hacerse cargo la señora Clinton. Y en ese sentido, un buen apoyo en esa línea tendría que tener las características que Ingrid ha diseñado. Tiene que ser una persona que recoja la propuesta de Sanders de alguna manera, que la operacionalice un poco más, que le quite todo el contexto de papel ideológico que
que normalmente tiene el discurso de Sanders, pero que tiene que asumir una mirada distinta los demócratas para su propio país, es obvio, sobre todo una coyuntura internacional. Yo creo que es tremendamente delicada. Acaba Francia de decir que no al tratado de cooperación y de inversiones en el Atlántico, que es una de las dos patas, la otra es la del Pacífico. Bueno, si un país tan importante como Francia coloca problema a ese tratado, bueno, toda la pierna derecha de la fortaleza norteamericana que es Europa se puede debilitar y lo del Pacífico puede tener problemas. O sea, es una coyuntura que necesita mucha sabiduría en política exterior. Donald Trump no tiene esto que dice Walter. Sí, exactamente. Definitivamente no lo tiene. Ahora, para ser honesto, George Bush tampoco. No, así que hizo un estupendo gobierno. Claro. Pero digamos que Estados Unidos ya ha tenido presidentes que conocen aspectos, digamos, fundamentales de la geopolítica internacional. George Bush asumió la presidencia de Estados Unidos sin haber visitado la capital de su principal aliado, nunca había ido a Londres. Por lo tanto, uno es un presidente que más bien tenía un discurso doméstico, no quiero ser el salvador del mundo, me voy a preocupar de las cosas internas. A los pocos meses tienen los atentados a las Torres Gemelas y hay un giro completo en la forma en que tiene que seguir administrando. ¿Cuán riesgoso es para Estados Unidos que con Donald Trump ocurra una situación equivalente? Digo, mientras en el mundo estamos discutiendo sobre qué hacer con el autodenominado Estado Islámico, que hasta ahora, en estricto rigor, a los gringos no los ha tocado. Les ha matado a algunos, pero no ha ido a hacerle atentados todavía. Bueno, ese es un tema importantísimo porque nadie sabe cuál es la política exterior de Donald Trump. Y es una contradicción en dos piernas caminando por Washington. Porque, por ejemplo, Donald Trump se ha expresado en términos bastante ambiguos con el tema israelí-palestina, por ejemplo. Claro. En los debates fue extremadamente confuso. Se le acusó incluso de ser pro-Palestina. Imagínate, un tipo conservador que al mismo tiempo amenaza con prohibir la entrada de todos los musulmanes a los Estados Unidos, que rompen una serie de valores fundamentales de la cultura estadounidense y que al mismo tiempo tiene una confusión enorme con China, reclama contra China cuando sus mismos intereses económicos tiene convenios con China. O sea, por favor, es que hay una contradicción vital en cuanto a eso. Fueron parte importante también de sus plataformas televisivas. Exactamente, o sea, hay una contradicción vital. Parece no tener claro, y yo digo que, como se señalaba, él se ha vinculado más con la agenda interna, que es la que le va a dar el voto. El voto internacional, como yo señalaba, es muy marginal con respecto a la educación de la población hacia afuera. Efectivamente, tú ves los canales de los Estados Unidos viviendo allá, hay un nivel, una pobreza tremenda de la información internacional. A la gente percibe como un ruido del background lo que está pasando en el Medio Oriente, lo que está pasando en África, que de más está decir América Latina, que es el patio trasero todavía para un gran porcentaje de la población. Entonces Trump se alimenta de esa ignorancia frente a la agenda internacional y ese es un tema grave. O sea, no hay una conciencia de Trump como gran estadista internacional. Pero cuidado, tú tienes toda la razón. El 2004, por ejemplo, jurábamos los analistas internos en Estados Unidos que Bush iba a perder. Jurábamos que iba a perder. Probablemente, sin embargo, porque trabajó mucho la campaña del terror. Exactamente, no, y que se había metido al tema de guerras que no eran populares, la economía venía mal, el tipo era un personaje excéntrico que apenas podía expresarse oralmente, era un personaje excéntrico también, y terminó no solo ganando, obtuvo más votos que cualquier otro presidente hasta esa época y generó 2,5 millones más de votos conservadores. Arrastró mucho voto que no votaba antes. Entonces con Trump... No, perdona, todo lo contrario de lo que le pasó a su padre. Que claro. Después de haber librado la guerra en Irak en el 91, no consiguió la reelección porque, como bien decía Clinton, que fue, digamos, el contrincante, es la economía, estúpido. Es lo que le interesa al votante norteamericano. Te pregunto, Felipe, ya para ir cerrando esta conversación, última ronda entonces, si tú, puesto en este escenario, donde Donald Trump es evidente ya que empieza a concitar, aunque lo hagan a regañadientes, el respaldo de las principales figuras del Partido Republicano,